Muy buenos días, Iglesia. Gracias por estar aquí. A continuación, prestemos atención a los siguientes anuncios. Este es un anuncio especial para todas las mujeres de la Iglesia. Este martes, 12 de abril a las 8 de la noche, tenemos la reunión unida de todas las mujeres de la Iglesia. Se realizará en el templo de la IBC del Corregidor. Estás más que invitada a poder participar a esta reunión. Tendrás un tiempo de alabanza, de coinonía y adoración a nuestro Dios. No te lo pierdas. Este martes 12 de abril a las 8 de la noche te esperamos en el templo de la IBC El Corregidor. Hey tú, joven que nos estás viendo, si tienes entre 17 y 25 años, estás invitado a la reunión de Juve presencial. Se realizará este 23 de abril a las 7 de la noche en el templo de la IBC del Corregidor. Queremos que puedas asistir y que puedas ver todo lo que Dios tiene preparado en esta reunión para ti. Invita a tus amigos y ven, te esperamos este 23 de abril a las 7 de la noche. Queridos hermanos y amigos, queremos recordarles que pueden continuar dando sus ofrendas a los números de cuenta que aparecen en nuestra página de Facebook. Queremos agradecerte por tus ofrendas y por tus donaciones, ya que nos permiten poder seguir expandiendo el Evangelio y poder ayudar a los que más lo necesitan. Si necesitas mayor información de cómo hacer llegar tus ofrendas y donaciones, puedes comunicarte al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla. Amigo que nos estás viendo, síguenos en nuestra cuenta de Spotify y de Instagram, donde podrás ver fotos, videos, todo lo que se está aconteciendo con respecto a la iglesia y también podrás escuchar los devocionales diarios. Búscanos como IBC Corregidor y no te pierdas de todo el contenido que estamos subiendo a nuestras redes sociales. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete, dale like y síguenos. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más aquí para poder compartir la palabra del Señor. Estamos iniciando la serie siendo fieles a la palabra de Dios, ¿no? Y la semana pasada habíamos hablado acerca de la fidelidad que tenemos que tener a la lectura de la Biblia o a la Biblia. Hoy día vamos a hablar acerca de la fidelidad a la doctrina, siendo fieles a la doctrina. ¿Le parece si oramos? Vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad, bendito Dios, de acercarnos a tu presencia, pero también a la vez nos das la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra para poder meditar en ella, Señor, leerla, bendito Dios, y, Señor, disponer nuestros corazones para que tú nos hables. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, por favor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fieles a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Muchas veces nosotros encontramos algunas definiciones con respecto a la doctrina y es posible que tengamos algunas dificultades para poder entender, aceptar
o de repente crecer en una doctrina. El hablar de doctrina no es tan común, el hablar de la doctrina no es tan agradable para muchas personas. Hay algunos que dicen que, bueno, la doctrina, no es cierto, la letra mata, el espíritu vivifica. Es cierto eso, mucho conocimiento envanece, ¿no es cierto? Pero el creyente que quiere crecer y que quiere agradar a Dios, tiene que conocer cuáles son los principios, cuáles son las enseñanzas básicas. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que permanecer en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, está diciendo que tenemos que mirar claramente cuáles son los hitos, cuáles son los puntos, cuál es el mapa que tenemos que seguir rumbo a la patria celestial. La doctrina no debiera hacer de nosotros personas que solamente saben mucho, saben de mucha teología. La doctrina tiene que entrar a nuestra mente y también cambiar nuestro corazón y hacernos y ayudarnos a vivir de acuerdo a la doctrina que aprendemos. ¿Es posible hacer esto? Claro, si nosotros definimos doctrina, doctrina es enseñanza. O sea, lo que nosotros hacemos cada semana es adoctrinarlos. O sea, enseñarles, predicarles, decirles lo que tienen que hacer, eso es doctrina. Solo que al ponerle el término y el título doctrina, posiblemente tengamos nuestras dificultades de interpretación y ya hemos escuchado de tanta doctrina. Si decimos, mejor no hablemos del término, pero realmente todos los días enseñamos doctrina. Todos los días aprendemos, todos los días vivimos, todos los días practicamos y todos los días permanecemos en la doctrina. Todos nosotros queremos dejar advertencias cuando salimos, cuando no vamos a estar en casa y cuando vamos a partir. Al acercarse los últimos días de su ministerio, por ejemplo, el apóstol Pablo comenzó a pensar en el futuro del bienestar de la iglesia, específicamente en el futuro del bienestar de su hijo Timoteo, porque le dice hijo amado en la fe. Y entonces le escribió acerca de las cosas más importantes de la vida, acerca de las cosas más importantes del ministerio. Y Pablo no solamente le encomendó el glorioso evangelio de Dios, no solamente le encomendó las escrituras divinamente inspiradas, sino también le habló acerca de la importancia de la sana doctrina. De acuerdo a Pablo, entonces, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y de la iglesia. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que si se sigue, entonces promueve una fe, promueve el amor sano, promueve la sana doctrina, es fielmente, ¿no es cierto?, es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente generación. Por eso en 2 Timoteo 2:2 va a decir, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso la doctrina, nosotros tenemos que preocuparnos en crecer en la sana doctrina. Porque la sana doctrina es como si fuera la columna en la construcción de un edificio. Es lo que le da solidez al edificio. La base, obviamente, es la piedra del ángulo, o sea, la base es Jesucristo. Sobre esa base se edifican a través de la doctrina enseñada por los apóstoles y por los profetas que vienen a ser quizás la columna y las paredes de este edificio. Nosotros, para ser fieles a la sana doctrina, tenemos que hacer por lo menos 3 cosas. Para ser fiel a la sana doctrina, usted tiene que conocer la sana doctrina. Tiene que conocer la sana doctrina. La Biblia menciona de un sacerdote. Quiero hablarles de Esdras. Esdras es el sacerdote del tiempo de la reconstrucción, el tiempo cuando empiezan a volver los cautivos de Babilonia. Habían estado 70 años en Babilonia.
ya había venido un periodo, un grupo de personas a poblar, nuevamente a reconstruir los muros. Y otro grupo de personas para reconstruir el templo. Y ahora venía Esdras. Esdras para instaurar y aperturar el culto a Dios. Aperturar nuevamente o reinaugurar otra vez los sacrificios y prender otra vez el altar y otra vez dar funcionamiento al templo. Y entonces Esdras, se menciona de él en el capítulo 7, versículo 10, cuando habla en este capítulo de la llegada de Esdras justamente a Jerusalén. Menciona, dice, del verso 9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Él sale de Babilonia y después de 5 meses, llega a Jerusalén. Y la mano de Dios estaba con él. ¿Por qué la mano de Dios estaba con él? Mire lo que dice el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. En la otra versión va a decir, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Para conocer la sana doctrina, el creyente tiene que estudiar la sana doctrina, estudiar la palabra de Dios. Dice ahí en el verso 10, la primera parte, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Estudiar la ley, estudiar la doctrina, para nosotros los discípulos es una orden. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una orden de Jesús a sus discípulos en aquel tiempo. Y obviamente si ellos estaban escudriñando al pie del gran maestro, a los pies de Jesús, ¿cuánto más para nosotros que tenemos que dedicarle tiempo para estudiar las Escrituras? Si uno quiere aprender algo, tiene que estudiarla. Si uno llegó a ser profesional, usted llegó a ser médico, abogado, ingeniero, contador, administrador, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que estudiar para que nosotros podamos crecer y aprender la doctrina, porque esa es nuestra vida. Tenemos que estudiarla y tenemos que dedicar tiempo para estudiar la sana doctrina. Esdras dice, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Para los discípulos se convierte en una orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estudiarla somos instruidos y persuadidos. Somos instruidos y persuadidos. Dice en 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había sido instruido, había sido persuadido. ¿Por qué? Por la doctrina que él ya había aprendido en casa. ¿Por qué? Porque sus padres querían dejar un legado, dejar una herencia para que los hijos, para que su hijo pueda caminar rectamente en la doctrina de Dios, en la enseñanza de Dios, en el mensaje y en la predicación de Dios. Y cuando viene Pablo, encuentra a este muchacho que ya sabía la doctrina. Dice ahí, recuerda de quién lo aprendiste. Y en otro pasaje va a decir, fueron tu abuela Loida y tu madre Eunice quienes te enseñaron las Escrituras desde la infancia. Enseñar la doctrina tiene que ver justamente con ese ejercicio de enseñar a nuestros hijos, enseñar a los nuevos, enseñar a la siguiente generación. No vaya a ser que se pierda la fe, que se pierda la doctrina en las siguientes generaciones, como está pasando en otros países que tristemente vemos cómo ha desaparecido la iglesia, está desapareciendo la iglesia porque ha desaparecido la doctrina. Ahora
toda la doctrina que envuelve a ese mundo que antes admirábamos por su cristianismo, es una doctrina humanista, una doctrina materialista, centrada en el yo, centrada en el ego. Pero la doctrina bíblica y la sana doctrina ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo de las familias, ha ido desapareciendo de los colegios, de la sociedad, del gobierno. Y hoy día es lamentable ver que las iglesias van cerrándose y van desapareciendo de lugares donde antes era la cuna del evangelio, la cuna del cristianismo. ¿Qué pasó? No fueron instruidos, no fueron persuadidos en la doctrina. Para conocer la sana doctrina tenemos que estudiarla, pero también tenemos que practicarla. Tenemos que practicar la sana doctrina. Volviendo a leer lo que se relata de Esdras, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. ¿Qué es lo que evidencia la práctica de la doctrina? La práctica de la doctrina evidencia hacer la voluntad de Dios. Dice en Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí, de mí mismo. En otras palabras, Él quiere que hagamos su voluntad, pero para hacer su voluntad necesitamos saber la enseñanza de Él, o sea, la doctrina de Él, lo que Él quiere de nosotros. Él ha dicho en su palabra, te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pasaje precioso de las Escrituras, que Él está dispuesto a enseñarnos, siempre y cuando nosotros también dispongamos en nuestro corazón a estudiarla, a leerla. Tenemos que practicar la sana doctrina. ¿Para qué? Para conocerla. O sea, tenemos que estudiarla, tenemos que practicarla. Porque al practicarla, tenemos la presencia de Dios asegurada en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4, verso 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, lo que Dios dice de nosotros, cuando Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí, eso es cierto, pero muchas veces caemos en desesperación, caemos en angustia, caemos en tristeza, en soledad. Nos sentimos abandonados, que Dios se alejó de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos justamente que lo que sabíamos antes, eso no aplica a nuestras vidas. Si nosotros estudiáramos la palabra de Dios, si estudiáramos la doctrina de que Dios es omnipresente y que está en todo lugar, está con nosotros en donde quiera que vayamos, como dice su palabra, entonces no tendríamos esos temores. Y si pasamos por dificultades, sabríamos que Él estará con nosotros para sostenernos de la mano, para sostener nuestros pensamientos y nuestros corazones, afirmados en que Él está con nosotros y que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si pasamos por esa prueba, que es difícil, por ese horno, que es muy difícil, por la aflicción, que es muy difícil, sepamos que Dios nunca nos va a dejar, aún en medio de la aflicción. Tenemos que estudiarla porque es necesario conocer la doctrina. Para conocer nuevamente tenemos que estudiarla, tenemos que practicarla, pero también tenemos que enseñarla. Y interesante lo que se describe de Esdras. Dice la última parte, leo el verso completo, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. O sea, el estudiar no solamente consiste en aprender para uno, sino practicarla, pero también enseñarla. ¿Acaso no es cierto que cuando enseñas una verdad, tú aprendes más? Cuando enseñas una verdad,
tú aprendes más porque tienes que investigar, tienes que leer para saber cómo enseñar y qué enseñar. Y entonces al enseñarla aprendemos más. ¿A quiénes enseñemos? Enseña a los extraviados y a los murmuradores. Mira lo que dice Isaías 29:24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a enseñar justamente a aquellos que están desviados, a aquellos que están andando de una manera incorrecta. También a todas las personas que no conocen, a todas las personas que niegan, a todas las personas que incluso actúan como niños. ¿Por qué? Es importante que inclusive aquellos que no quieren aprender sepan de parte de nosotros cuál es la doctrina. Enséñales también a ellos. Mire lo que dice en Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En otras palabras, incluso a aquellas personas que no quieren madurar, tenemos que enseñarles. Obviamente, con más razón, aquellos que disponen su corazón para entenderla. Aquellos que quieren aceptar y que quieren crecer en el conocimiento de la doctrina bíblica. Y tenemos que hacerlo con apasionamiento. Tenemos que hacerlo en todo tiempo. Mire lo que dice en 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con toda pasión, con toda fuerza, con toda insistencia y doctrina. Reprende, redarguye, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces, si lo haces de esa manera, si enseñas la palabra de Dios a los extraviados y a los murmuradores, si enseñas a los que no son maduros y a los que se burlan, si enseñas con apasionamiento, serás un buen ministro de Jesucristo. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es importante que si yo quiero permanecer fiel a la doctrina, debo conocer la doctrina. Y para conocerla, debo estudiarla, debo practicarla, debo enseñarla. Pero para ser fiel a la doctrina, también debo crecer en la sana doctrina. Debo crecer en la sana doctrina. Y el crecimiento de la sana doctrina, en la sana doctrina, ocurre permanentemente. Y obviamente ocurre también en los momentos en donde te sientes con dificultades y con sequedad y donde sientes desánimo y desaliento. Y hay momentos en tu día, seguramente tal vez no sean todos los días, en algún momento del día, en algún momento del día de la semana, te sientes desanimado, te sientes vacía, te sientes un poco, con un poco de depresión, con angustia. Y tú no sabes por qué. ¿Qué tienes que hacer con respecto a la doctrina? Entender que ella puede refrescar tu alma. Cuando te sientes o te sientes de esa manera, entonces recurre a la doctrina para que crezcas en la doctrina en medio de esa circunstancia difícil. Mira lo que dice de la doctrina y de la palabra de Dios, Deuteronomio 32:2. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. En otras palabras, el leer, el estudiar, el aprender de la doctrina, en ese momento va a ser como lluvia, va a ser como rocío, va a ser como llovizna, va a ser como aguacero, que necesita la tierra, que necesita las plantas, que necesita la hierba verde. Es por eso que nosotros tenemos que entender que necesitamos crecer permanentemente en la doctrina. ¿Para qué? Para poder madurar, para poder fructificar. Dice la palabra del Señor: si yo crezco en la doctrina, alcanzo madurez.
Claro, si viene el agua fresca, si viene el rocío, si viene esa frescura de la palabra de Dios, ¿cómo no voy a crecer? Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Cuando viene la palabra de Dios, cuando entendemos la doctrina, vamos hacia adelante, hacia la perfección, creciendo de día en día hasta la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos plantados junto a corrientes de aguas y esas aguas nunca faltan. Y allí entonces florecemos, fructificamos y nuestras hojas no caerán y daremos el fruto a su tiempo. Cuando vemos esto, alcanzamos madurez. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en la doctrina. Y al crecer en la doctrina, obviamente, como iglesia y como creyentes y como familia, somos edificados. Somos edificados. Efesios capítulo 2, verso 19 al 21 va a decir, así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Somos edificados al crecer en la doctrina, al aprender la doctrina, al poder practicar la doctrina. En tercer lugar, para ser fieles a la doctrina, en primer lugar tengo que conocer la sana doctrina. También debo crecer en la sana doctrina. Finalmente debo permanecer en la sana doctrina. ¿Por qué es importante permanecer en la sana doctrina? ¿Será que muchos no han permanecido en la sana doctrina? ¿Por qué la gente no permanece en la sana doctrina? Simplemente porque no han querido estudiarla, porque no han querido practicarla, porque no han querido enseñarla, porque no han sido edificados, porque no han dado de su tiempo para estudiarla, para aprender ella. Permanece en la sana doctrina porque estamos en los últimos tiempos. En 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El hecho de sufrir la sana doctrina indica que al saber la doctrina de Dios, la doctrina verdadera, la sana doctrina, no vas a ser bien visto por los demás. No vas a ser bien visto por los legalistas. Tampoco vas a ser muy bien visto por aquellos que toman con mucha liviandad el cristianismo y por aquellos que predican doctrinas erradas, humanistas, demoníacas. Hay algunos que prometen muchas cosas si es que te entregas a Cristo, por ejemplo. Si es que siembras, te prometen prosperidad. Te prometen inclusive que tú vas a ser un superhombre solamente con declarar una afirmación. No hay tal cosa en la Biblia. La Biblia menciona de tantos hombres de Dios y hombres de fe que pasaron por pobreza, por angustia, por dificultades. El mismo apóstol Pablo, sé vivir en la necesidad y sé vivir también cuando hay abundancia. En la lista de los héroes de la fe que vemos en Hebreos, muchos andan de aquí para allá angustiados, pobres. ¿Acaso no eran hombres de fe? ¿Acaso no estaban perseverando en la doctrina de Dios? Algunos que te van a enseñar, te van a decir lo siguiente: si tú tienes fe, si tienes el Dios grande y poderoso que yo tengo, no tienes por qué ser pobre. Y no tienes por qué padecer dificultades ni enfermedades. Si padeces esas cosas, posiblemente no tengas fe. No, eso no dice la Biblia. La Biblia menciona que incluso en medio de la pobreza tendremos gozo. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros.
Habla la Biblia de hombres y mujeres que pasaron tanta necesidad. Eran hombres de fe, eran mujeres de fe. Permanece en la sana doctrina, porque los tiempos son malos, porque también tienes que discernir de la falsa doctrina, de la que acabo de comentarte. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las palabras, a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y algunos predicadores de falsas doctrinas hacen ganancia justamente con la predicación de su falsa doctrina. Hacen tantas cosas. Discierne la falsa doctrina, porque obviamente son doctrinas humanistas, como mencioné hace un momento. Doctrinas que no han sido sostenidas en el tiempo por la iglesia, por los padres a los hijos, no ha sido transmitido a la siguiente generación. No se les ha indicado cuál es la ruta, cuál es el mapa, cuál es el plan de vida, cuáles son las doctrinas elementales de la iglesia. Y entonces hay gente que se apega a la doctrina humanista. Jesús tuvo que enfrentar en su tiempo ese tipo de doctrina. En Mateo 15:9 va a decir, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay doctrina humanista desde aquel tiempo. Algunos que no permanecen en la sana doctrina se alejan de la fe. ¿No? Decíamos, ¿cómo puedes alejarte de la fe si ya conoce la doctrina? No, es que solamente ingresó, no dedicó tiempo, no tuvo tiempo. Realmente no tiene tiempo. Está muy cansado para estudiar, tiene que darle tiempo a la familia y entonces tiene sus quehaceres propios los fines de semana porque tiene que darse tiempo para sí mismo. Y no le importa o no le interesa o no quiere invertir tiempo en aprender. Y entonces solamente los que escucharon poco a poco, escuchan una doctrina humanista que alimenta su propio ego o que va de acuerdo a sus de repente creencias o tal vez a su limitado conocimiento de la doctrina verdadera, se aleja de la sana doctrina. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tenga cuidado con esto, que en estos últimos tiempos muchos se apartan de la fe. Ya lo advirtió Jesús. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Y por qué no hay fe en la tierra? Porque la maldad empieza a multiplicarse. Y vemos una maldad creciente cada día, más y más, que lleva a la ruina a las naciones, que lleva a la ruina a las familias, que lleva a la ruina al individuo. Las doctrinas humanistas, algunos apostatan de la fe. Por eso tenemos que perseverar en la doctrina, en esa doctrina de los apóstoles, en esa doctrina que nos permite vivir en comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y para perseverar para permanecer en la sana doctrina, debo cuidarla. Timoteo va a decir, Pablo a Timoteo le va a recomendar, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vieren. Debo cuidar la sana doctrina. Queridos hermanos, querido amigo que me escuchas y que me estás observando ahora, sería bueno que puedas evaluar si realmente estás siguiendo una doctrina correcta o una falsa doctrina.
La falsa doctrina no se ajusta a la Biblia, se ajusta de repente a tu necesidad. La buena doctrina y la sana doctrina muchas veces incomoda nuestra tranquilidad, nos incomoda el lugar donde estamos, es incómoda. Pero hay que ajustarnos a esa sana doctrina, porque esa es la enseñanza que viene de Dios. Dios quiere encaminarnos de la forma en como Él lo ha establecido en su palabra. Debe conocer la sana doctrina, debe crecer en la sana doctrina y debe permanecer en la sana doctrina. Como iglesia, te brindamos la oportunidad para hacerlo. Te brindamos la oportunidad para estudiar. Te brindamos la oportunidad para servir. Y a medida que vas conociendo más, entonces estarás más firme y crecerás en la sana doctrina. Permíteme orar por ti. Gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, bendito Dios, al darnos la oportunidad de permanecer en la sana doctrina. Pero Dios, también como iglesia nos brindas la oportunidad de darle, Señor, a todas las personas que nos ven, que nos están escuchando, Señor, de darle la facilidad de que estudien la doctrina. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona que nos ha escuchado hoy día. Te ruego que bendigas a la iglesia, Señor, que siga creciendo y permaneciendo en la doctrina. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana para seguir desarrollando esta serie, Fieles a la Palabra de Dios.